¡Maldita sea! ¿Qué estás haciendo? La voz de Ricardo Román resonó en el pasillo, llena de una furia que rara vez mostraba. Entró rápidamente en la habitación de su hija, viendo a la nueva empleada, Sofía Vidal, arrodillada en la alfombra con una linterna en la mano, apuntando directamente a los ojos de la niña. La escena era incomprensible, una traición a la confianza que apenas había comenzado a depositar en ella. Había contratado a Sofía para limpiar, para traer algo de orden a la caótica mansión, no para realizar experimentos sobre su hija, a quien todos, incluidos los médicos, habían diagnosticado como completamente ciega desde su nacimiento. El rostro de Ricardo se puso pálido por la conmoción y la ira. El dolor de años de desesperación y fracaso se apoderó de él mientras arrebataba la linterna de la mano de Sofía. «¿Estás experimentando con mi hija?», preguntó en voz baja, con una dureza que no dejaba lugar a dudas. La luz de la linterna parpadeó entre sus dedos, una pequeña y brillante gota de luz que ahora parecía una peligrosa herramienta en las manos de alguien que él había considerado una posible ayuda, un pequeño rayo de esperanza para su solitaria y callada hija, a quien había jurado proteger. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Pero antes de que Sofía pudiera defenderse, algo extraordinario sucedió. La pequeña Elisa, la hija que rara vez se movía con propósito, de repente se puso de pie. No tropezó ni dudó. Se movió con una confianza silenciosa, un milagro en movimiento. Luego corrió. Corrió hacia Sofía, su pequeño cuerpo temblando, y se aferró a su cintura, un gesto que Ricardo nunca había presenciado. Su hija, la que supuestamente no podía ver, la que nunca se había acercado a nadie, ahora buscaba el consuelo de una extraña. Sofía se arrodilló para abrazarla, su corazón latiendo con la verdad que nadie más conocía. Elisa, todavía abrazando a Sofía, levantó la vista hacia su padre y con una voz pequeña y temblorosa, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Vi una luz». La incredulidad se apoderó de Ricardo. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Él se había resignado a la ceguera de su hija, creyendo que era una condición inmutable. Pero ahora, ella estaba hablando, estaba reaccionando, y lo más importante, estaba buscando a alguien. La linterna que sostenía en la mano ya no era un simple objeto, sino una prueba innegable de que la verdad que él había creído durante años era una mentira. Elisa había nacido con la creencia de que era completamente ciega. Nadie lo había cuestionado, ni los médicos, ni el personal de la casa, ni siquiera su propio padre, el acaudalado Ricardo Román. Vivía en una mansión grande y silenciosa, llena de costosos muebles y ventanas, pero desprovista de vida. Ricardo había perdido a su esposa, Sofía, en un accidente de avión 5 años antes, pocos días después del nacimiento de Elisa, una tragedia que lo rompió por dentro y lo llevó a vivir aislado del mundo. Dedicó su vida a su hija, la única persona que realmente le importaba, a pesar de estar rodeada de todo tipo de lujos y herramientas para ayudarla. Elisa apenas reaccionaba a nada. Javier había contratado a terapeutas y especialistas de todo el mundo, pero nada cambió. Elisa rara vez hablaba, no jugaba, no se reía y pasaba la mayor parte de su tiempo sentada sola, a menudo junto a la gran ventana de la sala, sintiendo la brisa y escuchando los sonidos lejanos. Sus ojos, aunque ciegos, siempre miraban al vacío, sin enfocarse en nada. Para Ricardo, la casa se había convertido en un símbolo de todo lo que había perdido. Cada habitación contenía un recuerdo o una pizca de esperanza que nunca llegó. A pesar de todo su dinero, no podía arreglar a su hija, lo que él consideraba su mayor fracaso. El personal de la mansión era discreto,
y apenas interactuaba con la familia, respetando la privacidad de Ricardo. Vieron a 1900 Elisa crecer sin muchos cambios. Hablaban en voz baja entre ellos sobre las pequeñas cosas que notaban de ella, como el suave tarareo nocturno o la búsqueda de su peluche cada tarde. Pero para Ricardo, esos momentos se sentían como pequeñas gotas en un pozo seco. Él quería que ella hablara, sonriera, que demostrara que estaba realmente presente. A menudo se sentaba a su lado, hablándole sobre su día, sobre los recuerdos de su madre o describiéndole lo que sucedía afuera, esperando que algo de lo que decía provocara una respuesta. Sin embargo, Elisa permanecía en silencio, solo asintiendo o girando ligeramente la cabeza de vez en cuando, señales a las que él se aferraba, esperando que significaran más de lo que parecían. A pesar de la extraña y silenciosa vida que había aceptado, en el fondo, Ricardo aún creía que algo podría cambiar. Seguía leyendo nuevos estudios, hablando con nuevos médicos y probando nuevas técnicas, aunque cada intento terminaba en decepción. Sofía, la nueva empleada de limpieza, tenía 27 años y recientemente había experimentado la pérdida más difícil de su vida, su hija recién nacida. Los médicos no pudieron explicar lo que había salido mal, y los días posteriores a la pérdida estuvieron llenos de confusión, tristeza y silencio. Sofía vivía en un barrio en las afueras de la ciudad, sola, sin pareja ni familia cerca. Encontró el trabajo de limpieza en la mansión Román en un anuncio de periódico. Una parte de ella solo quería estar en un lugar nuevo, lejos del dolor que permanecía dentro de su apartamento. Cuando llegó a la entrevista, se sintió nerviosa, pero concentrada, vestida de manera sencilla, pero ordenada. Ricardo le abrió la puerta a él mismo, lo que la sorprendió. Parecía serio, cansado y observador, pero no antipático. Ricardo había entrevistado a varias personas antes para el trabajo. La mayoría tenía excelentes referencias, pero algo siempre le parecía mal. O eran demasiado habladoras, o demasiado frías, o se sentían incómodas. Cerca de Elisa, cuando Sofía entró, notó su postura tranquila y sus ojos serenos, su presencia inusual. Ella no intentaba impresionarlo y no hablaba más de lo necesario. Ricardo notó la forma en que ella hablaba, directa y sencilla, pero con una cierta suavidad. En un momento, ella le dijo que recientemente había perdido a un hijo, sin dar más detalles. Ricardo asintió sin preguntar, pero esa única frase le hizo mirarla de manera diferente. Vio en su rostro una mezcla de dolor y fortaleza, y no intentaba ocultar ninguna de las dos. El primer día de Sofía comenzó temprano. La mansión era grande, con muchas habitaciones que no se usaban a menudo. Sofía se centró en su trabajo, moviéndose silenciosamente de una habitación a otra. Al mediodía, se le permitió un breve descanso en la cocina. Fue entonces cuando vio a Elisa por primera vez. La niña estaba sentada en silencio, cerca de una ventana, sosteniendo un pequeño y suave peluche. Sofía nunca había visto a un niño tan quieto. Algo en Elisa la conmovió al instante, no solo el hecho de que fuera ciega, sino la forma en que parecía desconectada de todo a su alrededor. Sofía se sentó en silencio al otro lado de la habitación, sin hablar. Incluso sin palabras, sintió que algo era diferente en esa niña. No era solo ceguera, era una profunda soledad. Durante los días siguientes, Sofía continuó su trabajo con cuidado. No forzó ninguna conversación ni hizo preguntas innecesarias, pero comenzó a notar pequeños detalles sobre Elisa. La niña rara vez respondía a los sonidos, pero a veces se detenía y giraba ligeramente la cabeza cuando Sofía entraba en la habitación. Con el tiempo, Sofía se dio cuenta de que Elisa respondía más a los movimientos tranquilos y constantes y a las voces suaves. A diferencia del resto del personal, que mantenía su distancia, Sofía se sintió atraída hacia la niña.
Ella no veía a Elisa como algo roto o extraño, sino como una niña que necesitaba más que solo cuidados. Necesitaba una conexión. Una tarde, mientras doblaba sábanas cerca de la habitación de Elisa, Sofía escuchó un suave tarareo. Curiosa, se detuvo a escuchar. Era Elisa, sentada en el suelo, tarareando una melodía sin una melodía clara. Sofía no interrumpió. Simplemente se sentó cerca y continuó con su tarea. Después de unos minutos, Elisa dejó de tararear y luego lentamente gateó hacia el pasillo. Sus pequeñas manos buscaron la pared y sin decir nada, Sofía le ofreció su mano. La mano de Elisa se detuvo en el aire, se cernió cerca de la de Sofía y luego, con cuidado, tocó los dedos de Sofía. Este contacto silencioso se sintió increíblemente importante. No habló, ni lloró. Solo dejó que Elisa le sostuviera la mano por un momento. Ese contacto silencioso le dijo más que cualquier palabra. Significaba confianza o al menos curiosidad. A partir de ese momento, Sofía se aseguró de pasar más a menudo por donde estaba Elisa, no para molestarla, sino para estar presente. Ricardo notó el cambio. Aunque Sofía no dijo nada, vio que Elisa comenzó a moverse un poco más durante el día y ya no pasaba todo su tiempo cerca de la ventana. A veces se sentaba en el pasillo o cerca de la cocina, donde podía ver a Sofía trabajando. Una noche, Ricardo le preguntó a Sofía cómo iban las cosas. Ella respondió honestamente, diciendo que Elisa le recordaba a alguien que perdió, pero que no quería reemplazar a nadie, solo quería ayudar. Ricardo la miró por un largo momento y luego asintió lentamente. No era alguien que confiara fácilmente, pero podía decir que Sofía no estaba fingiendo. No había lástima en sus acciones, solo una atención silenciosa y un cuidado genuino. Esa noche, después de que Sofía se había ido a su habitación, Ricardo se quedó fuera de la puerta de Elisa por un rato. Observó a su hija dormir y notó un ligero cambio en su respiración, más profunda, más tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, algo había cambiado en la casa. La llegada de Sofía no había arreglado nada, pero había comenzado algo nuevo, algo que se sentía como una posibilidad. El corazón de Sofía ya había tomado una decisión. Lo que sea que hubiera causado la ceguera de Elisa, y cualquiera que fuera la verdad detrás de esas gotas para los ojos o los años de silencio, Sofía iba a averiguarlo, pero lo haría con cuidado, paso a paso. Por ahora, Elisa había hablado, y eso lo significaba todo. Había susurrado una verdad en forma de una frase tan simple y sin embargo tan profunda. Creo que vi una luz. Mami, los días que siguieron a esa primera revelación estuvieron llenos de cambios silenciosos. Los pequeños experimentos de Sofía continuaron, cuidadosamente diseñados para no levantar sospechas. Ella repetía sus pruebas, cambiando solo una cosa a la vez, como había leído en un artículo sobre observaciones de comportamiento. A veces era una luz tenue de su teléfono, otras veces un cambio sutil en el brillo al abrir una cortina. Cada vez que Elisa mostraba incluso la más ligera respuesta, Sofía lo anotaba. El progreso era lento pero constante. Elisa reaccionaba más a menudo ahora, no solo a las luces, sino a los objetos. Un día, Sofía le puso 3 juguetes enfrente, una pelota blanda, un carro de juguete y un pato de plástico. Sin decir nada, empujó el pato y Elisa sonrió, luego lo señaló. Ricardo, observando desde atrás, se acercó, sus ojos llenos de sorpresa. Vio eso, susurró. Sofía asintió. Sí, está viendo. Esto fue pequeño, pero significó algo enorme. Significaba que finalmente iban en la dirección correcta. Cada día traía algo nuevo. Una tarde, Elisa se sentó con Sofía junto a la ventana y en lugar de simplemente mirar al vacío, comenzó a hacer pequeñas preguntas como ¿qué color es ese?, señalando una manta.
Sofía y Ricardo se quedaron pasmados. La niña que una vez temieron que nunca se relacionaría con el mundo, ahora era parte de él por completo. Ricardo, un hombre que había vivido con desesperanza durante años, se quedó sin palabras ante la repentina chispa de progreso. Una mañana, mientras la luz del sol llenaba el pasillo, Elisa caminó hacia el brillo sin ayuda. No tropezó ni dudó. Se movió con una confianza silenciosa, extendiendo la mano hacia la luz que entraba por la ventana. Ricardo, al verla, se detuvo, su rostro pálido. «No sé cómo lo pasamos por alto en todos estos años», dijo. Sofía se mantuvo en silencio. No había una respuesta fácil. Tal vez fue el diagnóstico equivocado, tal vez fue la medicina, o tal vez nadie había prestado la suficiente atención, pero ahora nada de eso importaba. Lo que importaba era el progreso de Elisa. Sus sonrisas se hicieron más frecuentes. Sus ojos comenzaron a mirar hacia los rostros y a veces, en momentos de tranquilidad, extendía la mano y tocaba la cara de Sofía, como si estuviera tratando de memorizar sus rasgos. La atmósfera en la mansión había cambiado por completo. Ya no era silenciosa y pesada. Se sentía más ligera, más viva. El personal sonreía más a menudo. Y Ricardo, aunque todavía distante a veces, comenzó a sentarse con ellas, ya no solo observando, sino participando, mostrándole a Elisa viejos álbumes de fotos familiares. Una tarde, Elisa entrecerró los ojos ante una foto de su madre y preguntó: «¿Quién es esa señora del vestido rojo?». Ricardo lloró en silencio, no de dolor, sino de la conmoción de escuchar a su hija notar algo visual, algo real. Las mejoras de Elisa no eran una casualidad y no podían ser ignoradas. Todo había cambiado en el momento en que dejaron de usar las gotas para los ojos. Sofía sabía que necesitaba respuestas reales. Así que una noche, después de que Elisa se durmiera, tomó uno de los pequeños frascos de vidrio del gabinete donde se guardaban las gotas. Lo guardó en su bolso y a la mañana siguiente, mientras Ricardo estaba en una llamada, salió. Condujo a una ciudad cercana donde se encontró con su vieja amiga de la escuela de enfermería, Lucía, que ahora hacía su residencia en oftalmología. Se encontraron en una pequeña cafetería y Paydis, Sofía le entregó el frasco, explicando lo que había sucedido. Lucía prometió hacer las pruebas rápidamente. Unos días después, Sofía recibió una llamada. La voz de Lucía era tensa. «Necesitas venir», dijo. Sofía condujo directamente al hospital. Cuando llegó, Lucía la llevó a una oficina tranquila. Sostenía el frasco de gotas en su mano y señaló un informe de laboratorio. «Estas no son gotas para los ojos normales», comenzó Lucía. «Hay un compuesto aquí, ciclopentolato, pero en dosis extremadamente altas. Este químico causa la contracción de la pupila e inhibe la respuesta a la luz. El uso prolongado, especialmente en niños, podría fácilmente causar una pérdida temporal de la visión o incluso convencer a alguien de que es ciego». Sofía miró el informe, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estás diciendo que las gotas la dejaron ciega?». Lucía asintió. «Sí, y si nunca fue completamente ciega para empezar, estas gotas habrían borrado la poca vista que tenía». Sofía se sintió mal. Le preguntó a Lucía si esto podría haber sucedido por error, pero Lucía negó con la cabeza. «No, esto no es un error. Esta fórmula fue intencional. Alguien la diseñó para restringir la visión». El estómago de Sofía se revolvió cuando vio el nombre impreso en la esquina del documento: el doctor Serrano. Era el médico que había tratado a Elisa desde que nació. Sofía no podía creerlo. Lucía le dijo que había escuchado rumores de demandas por negligencia médica contra él hace unos años y pensó que había dejado de ejercer. Si este hombre había recetado a sabiendas medicamentos que dejaron ciega a Elisa, entonces se había hecho algo horrible. Sofía agradeció a Lucía, tomó el informe y salió del hospital, sus manos temblando en el volante. Esa noche,
Sofía se sentó con Ricardo en su oficina y colocó el informe del laboratorio frente a él. Su expresión cambió lentamente de confusión a incredulidad y luego a algo mucho más oscuro. «Esto no puede ser real», dijo Ricardo finalmente. Él trató a Elisa desde que era un recién nacido. Dijo que no tenía respuesta retinal, que su nervio óptico estaba subdesarrollado. Me convenció de que nunca vería nada. Sofía se mantuvo tranquila, explicando todo lo que Lucía había dicho. El químico, el propósito, los riesgos. Todo apuntaba a una conclusión. Elisa no había nacido completamente ciega, y las gotas habían empeorado su condición. Ricardo se sentó de nuevo, visiblemente afectado. «Confié en él», murmuró. «Seguí cada instrucción». Sofía se estiró y puso su mano sobre la mesa. «Tú no lo sabías, pero ahora lo sabemos». Ricardo asintió lentamente. «Entonces tenemos que encontrarlo. Tenemos que saber por qué hizo esto». Su búsqueda los llevó a viejos colegas, a consultorios médicos y finalmente a la Junta de Licencias. Todos les dieron la misma respuesta. El doctor Serrano no había ejercido la medicina en años. Su licencia había sido suspendida después de una serie de demandas que involucraban a otros niños. En cada caso, las familias habían reportado recetas extrañas, diagnósticos inconsistentes y daños a largo plazo. Ricardo sintió náuseas. Se dio cuenta de que nunca había cuestionado realmente el tratamiento de Elisa. Había aceptado lo que el médico decía, confiando en su palabra. Ahora entendía que esa confianza se había roto de la peor manera posible. Sofía continuó su propia investigación en línea, encontrando foros y blogs de padres enojados que mencionaban que Serrano se había ido de la ciudad en silencio. Cuanto más aprendían, más claro se volvía. El doctor Serrano se había desvanecido. Esa noche ambos se sentaron en silencio, abrumados. Elisa dormía arriba, sin saber la tormenta que se desataba en torno a su pasado. Ricardo sostenía el informe de laboratorio en una mano y una foto de Elisa en la otra. «Le robó años», dijo en voz baja, «años en los que podría haber estado viendo, aprendiendo, viviendo». Sofía asintió, su voz tranquila pero firme. «Pero ya no está perdida, lo está recuperando lentamente». Ricardo la miró y la dureza en su rostro se desvaneció. «Tú la salvaste», dijo. Ricardo y Sofía acordaron que era hora de hablar. La verdad sobre el doctor Serrano no podía permanecer oculta. Ricardo contactó a un periodista en quien había confiado en el pasado, alguien conocido por su periodismo cuidadoso y respetuoso. Juntos comenzaron a organizar registros médicos, resultados de pruebas y todos los documentos que demostraban que a Elisa se le había administrado medicación peligrosa durante años. Sofía también escribió una declaración sobre su descubrimiento y participación. No querían fama ni drama, solo querían que la verdad se expusiera para que ningún otro niño sufriera lo mismo. Pero poco después de que la historia se compartiera con el periodista, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al día siguiente apareció un nuevo artículo en línea, no sobre Serrano, sino sobre Ricardo. El titular sugería que había ignorado el consejo profesional para el tratamiento de Elisa y que había rechazado terapias importantes, pintándolo como un padre descuidado. Mientras intentaban controlar la situación, las cosas empeoraron. Sofía comenzó a recibir mensajes extraños en su teléfono de un número desconocido. Al principio eran vagos, pero luego se volvieron más directos. «Mantente al margen de esto o nos aseguraremos de que te arrepientas». Sofía se lo dijo a Ricardo de inmediato, y ambos se dieron cuenta de que alguien no quería que la verdad sobre el doctor Serrano se hiciera pública. Quizás era el propio doctor, o tal vez alguien conectado con él. De cualquier manera no podían retroceder.
El equipo legal de Ricardo comenzó a investigar la fuente de los artículos de noticias falsas, pero todo conducía a servidores privados o fuentes no rastreables. La situación era estresante, pero dejaba una cosa muy clara. Alguien tenía miedo de lo que estaban a punto de revelar. A pesar del caos que ocurría afuera, algo asombroso estaba sucediendo dentro de la mansión. Elisa había sido llevada a una reevaluación completa de la visión por un especialista de confianza. Los resultados confirmaron lo que Sofía y Ricardo ya sospechaban. Elisa tenía una visión funcional parcial. La visión de Elisa no era perfecta y probablemente nunca sería completamente normal, pero podía detectar luz, identificar formas y reaccionar al movimiento. El especialista explicó que con sesiones regulares de estimulación visual, ella podría mejorar su capacidad para procesar lo que veía. Sofía y Ricardo establecieron actividades diarias para ayudar con eso, usando juguetes coloridos, juegos basados en el movimiento y pasando tiempo en habitaciones soleadas. Elisa respondió bien. No parecía asustada ni confundida, solo curiosa. Estos pequeños cambios llenaron la casa de una nueva energía. El personal, antes silencioso y reservado, ahora sonreía más a menudo. Había una sensación de esperanza de nuevo. Elisa estaba demostrando que todos estaban equivocados. Estaba aprendiendo a ver a poco. Una tarde, Sofía le puso un juego de crayones y papel frente a Elisa. Sin explicar mucho, solo le dijo que esos eran colores y que podía hacer lo que quisiera con ellos. Elisa tocó cada crayón, sintiendo su forma. Luego eligió el amarillo, su color favorito, y lo presionó contra el papel. La línea que dibujó fue temblorosa, desigual, pero fue la primera. Cuando terminó, sonrió y levantó el papel. ¿Está bien?, preguntó. Sofía la abrazó con fuerza. No se trataba del dibujo, se trataba de lo que significaba. Esta era una niña que hacía solo unas semanas no hablaba mucho y apenas reaccionaba a nada. Ahora se estaba expresando de una manera nueva. Ricardo entró y vio el dibujo. No habló al principio, se arrodilló a su lado y dijo: «Es hermoso». Elisa sonrió de nuevo y comenzó a dibujar otro. Se convirtió en una nueva rutina diaria: dibujar, explorar colores y comprender lentamente el mundo que la rodeaba. Fuera de la mansión, la presión continuaba. Se publicaron más artículos en línea acusando a Ricardo de ser descuidado. Uno incluso afirmó que Sofía había fingido el progreso de Elisa para llamar la atención. La campaña de desprestigio había sido claramente planeada. Incluso con las mentiras difundiéndose, Ricardo y Sofía se negaron a ceder. Continuaron avanzando con su historia, compartiendo documentos verificados con equipos legales y juntas médicas. Sofía también se reunió con otras dos familias que tenían sospechas sobre los tratamientos pasados de Serrano. Sus hijos habían experimentado problemas similares, lo que le dio a Sofía más confianza de que no estaban solos. Habían descubierto un patrón y tenía que ser detenido. A pesar de todo lo que intentaba detenerlos, el mundo de Elisa estaba creciendo. Comenzó a nombrar colores por su cuenta. Su favorito era el amarillo, que la hacía sentir feliz. Sofía continuó leyéndole, señalando dibujos y ayudándola a trazar formas con sus dedos. Ricardo se unía a ellos cada noche, y los tres formaron una rutina tranquila que trajo calma en medio de la tormenta. La mansión ya no se sentía tan solitaria. Los desafíos, las amenazas y las mentiras parecían menos pesados con Elisa riendo y mostrando sus dibujos con orgullo. Su progreso les daba fuerza. En uno de sus dibujos, escribió su nombre por primera vez con ayuda. Sofía lo pegó en la pared de la cocina. «Esto es solo el comienzo», dijo Ricardo. Todavía tenían un largo camino por delante, pero ya no le tenían miedo. Los ataques vendrían y se irían,
Pero la verdad que habían descubierto no podía ser borrada, y Elisa, una vez creída perdida en la oscuridad, finalmente estaba viendo su futuro, con todos los informes de laboratorio, testimonios y documentos recopilados. Ricardo y Sofía decidieron que finalmente era hora de tomar medidas formales. Programaron una reunión con la oficina del fiscal del distrito. Ricardo no usó sus conexiones ni abogados. Entró como cualquier otro ciudadano. Sofía lo acompañó, llevando una carpeta con todos los informes impresos. Fueron recibidos por un fiscal joven pero serio que escuchó atentamente mientras explicaban lo que le había sucedido a Elisa. Cuando surgió el nombre del doctor Serrano, el fiscal levantó una ceja. «No son los primeros en mencionarlo», dijo. Esa única frase les dio esperanza a Ricardo y Sofía. Durante las siguientes semanas, la oficina del fiscal del distrito comenzó su investigación. Entonces se descubrió algo impactante. El doctor Serrano había firmado contratos privados con compañías farmacéuticas. Estos acuerdos le daban acceso a compuestos experimentales, muchos de los cuales nunca habían pasado por los ensayos clínicos adecuados. Los archivos revelaron que el doctor Serrano había utilizado su posición como especialista pediátrico para realizar ensayos no oficiales en niños. A cambio, recibió bonificaciones financieras, viajes y compensaciones por debajo de la mesa de las empresas que financiaban los estudios. Algunos de los contratos estaban encriptados, pero los investigadores pudieron hacer coincidir los códigos de producto de las compañías farmacéuticas con los ingredientes encontrados en las gotas para los ojos de Elisa. Estaba todo allí: fechas, nombres, transacciones, incluso firmas. Ricardo estaba furioso. Sofía estaba asqueada. Habían sospechado algo malo, pero no este nivel de engaño. Cuando esta evidencia salió a la luz, el fiscal del distrito aprobó la apertura de un caso penal formal. Poco después, los medios de comunicación recogieron la historia. Al principio comenzó en las noticias locales, pero luego siguieron los medios nacionales. Se solicitaron entrevistas, los titulares se extendieron y con la historia ganando atención, más familias comenzaron a presentarse. La reacción del público fue intensa. Los foros en línea se llenaron de padres compartiendo historias similares. Algunas familias dijeron que habían intentado denunciarlo en el pasado, pero fueron ignoradas o presionadas para guardar silencio. Ahora, con los ojos de la nación puestos en el caso, el silencio ya no era una opción. Sofía se convirtió en una portavoz inesperada. Los reporteros le pidieron entrevistas y, aunque al principio estaba nerviosa, aceptó hablar. No quería fama, solo quería decir la verdad. Habló de cómo conoció a Elisa, lo que había observado y cómo pequeños detalles la llevaron a cuestionarlo todo. Su manera tranquila y honesta de hablar conmovió a la gente. Los espectadores la vieron no solo como una cuidadora, sino como alguien que había hecho lo que nadie más se atrevió. Su rostro apareció en pantallas de todo el país con titulares como «La cuidadora que descubrió la verdad». Su vida había cambiado por completo. Ricardo también recibió atención, pero evitó el centro de atención tanto como fue posible. Para él, se trataba de Elisa y de todos los niños que habían sido heridos. Su culpa era profunda. Durante años había confiado en Serrano sin cuestionarlo, pero ahora, cada día que pasaba con Elisa, le recordaba cuánto le habían robado. Todavía, algo había cambiado en él. Ya no era solo un padre afligido, era activo, alerta e involucrado. Se aseguró de que Elisa recibiera la mejor terapia visual disponible. Y en momentos de tranquilidad, habló con Sofía, no solo como una cuidadora, sino como alguien a quien admiraba profundamente. Ella había hecho lo que él no pudo. Respetaba su fuerza y su persistencia. Lentamente, sin planificarlo, comenzó a crecer un vínculo entre ellos. No fue romántico al principio, pero fue
constante y fue real. En casa, Elisa continuó progresando. Su visión no era perfecta, pero estaba aprendiendo rápido. Ahora podía reconocer objetos simples, combinar colores y seguir movimientos en habitaciones bien iluminadas. Era más conversadora y hacía preguntas sobre cosas que no había podido experimentar antes. ¿Es ese el color azul?, preguntaba señalando el cielo. «Oh, ¿qué forma es esa?». Sofía y Ricardo respondían a cada pregunta con cuidado. Crearon una rutina estructurada que incluía juegos, dibujos, ejercicios visuales y tiempo de lectura tranquila. La atmósfera en la mansión era completamente diferente de lo que había sido meses atrás. Ahora había risas y movimiento y un sentido de propósito. La casa ya no se sentía como un museo, se sentía como un hogar. En varias ocasiones, Sofía se encontró sonriendo a Ricardo durante la cena y él le devolvía la sonrisa sin decir nada, pero entendiéndolo todo. Ya no se trataba solo de Elisa. Su lucha compartida por ella había creado algo más profundo entre ellos, algo que aún no necesitaba ser explicado. Para cuando el caso fue oficialmente a juicio, el apoyo público era fuerte. Docenas de familias testificaron. Las compañías farmacéuticas negaron su participación al principio, pero la evidencia hizo imposible ocultarla. El doctor Serrano, finalmente localizado en otro estado bajo una identidad falsa, fue arrestado y llevado a juicio. Su juicio se convirtió en un símbolo de la importancia de la ética médica. Sofía testificó con calma y claridad, explicando sus descubrimientos y acciones paso a paso. Ricardo también testificó, admitiendo su confianza ciega y su fracaso en cuestionar a Serrano antes. El tribunal respetó su honestidad. Elisa no compareció en el tribunal, pero sus dibujos fueron presentados como parte de la evidencia, prueba de su progreso. Cuando se anunció el veredicto de culpabilidad, se sintió como si la justicia finalmente hubiera llegado. Ricardo y Sofía condujeron a casa en silencio, pero con una paz tranquila en su interior. Esa noche, Elisa le mostró a Sofía un dibujo de 3 figuras de palitos tomadas de la mano. «Somos nosotros», dijo. Sofía sonrió. El camino había sido duro, pero lo habían logrado juntos y apenas estaban comenzando. El doctor Serrano fue oficialmente condenado. El tribunal lo encontró culpable de prácticas médicas ilegales, incluido el uso de medicamentos no aprobados en niños sin el consentimiento adecuado. Fue sentenciado a prisión y las empresas involucradas fueron multadas y se les prohibió producir compuestos similares. La noticia de la condena se extendió por todo el país. El caso había concientizado a miles de familias y se hicieron cambios en la forma en que se aprobaban y supervisaban los ensayos médicos. Pero para Ricardo, Sofía y Elisa, la parte más importante fue que finalmente había terminado. El capítulo del miedo y el silencio había concluido. Ahora podían centrarse por completo en la curación. Ricardo dio un paso atrás en su negocio y pasó más tiempo en casa. Sofía permaneció plenamente presente, continuando guiando a Elisa con paciencia y amor. Y Elisa, que una vez se sentó en silencio sosteniendo un oso de peluche, ahora avanzaba. Con la ayuda de un especialista en desarrollo infantil, fue oficialmente inscrita en una escuela primaria regular con un plan de aprendizaje personalizado. Fue el comienzo de una nueva vida, una llena de movimiento, gente y colores brillantes. Los primeros días en la escuela fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Elisa nunca había estado en un aula antes. Sofía la acompañó a conocer a la maestra, que ya había leído su expediente. Al principio, Elisa se mantuvo callada y cerca de Sofía, insegura del ruido y el movimiento constante a su alrededor. Pero en unos pocos días, las cosas comenzaron a cambiar. Empezó a responder preguntas, a levantar la mano y a unirse a actividades grupales.
Estaba fascinada por cosas que otros niños daban por sentadas, como los colores en la pizarra y la forma en que la tiza dejaba marcas en el pizarrón. Sofía la recogía todas las tardes y Elisa hablaba sin parar de camino a casa. ¿Sabías que el azul y el verde son mis favoritos juntos?, dijo una vez. Sus palabras salían más rápido, sus ojos más brillantes. Ricardo escuchaba con orgullo cada noche. La niña pequeña que una vez temió que nunca se relacionaría con el mundo, ahora era parte de él por completo. Los meses pasaron rápidamente. Elisa hizo nuevos amigos y continuó mejorando en todas las materias, especialmente en arte. Sus maestros dijeron que tenía una forma única de entender las formas y los colores. Sofía a menudo encontraba bocetos metidos en su mochila, casas, animales, rostros. Cada dibujo contaba una historia. En casa, Ricardo convirtió una de las habitaciones en un mini estudio solo para ella, lleno de pinturas, lápices y papel. Elisa pasaba horas allí después de la escuela. Le gustaba trabajar con música, generalmente algo suave de fondo. Sofía se sentaba cerca, así dos veces ayudando con los materiales, pero principalmente solo observando. Elisa ya no necesitaba dirección, había encontrado su ritmo. Entonces un día llegó una carta oficial. Era de una fundación nacional para niños. Elisa había sido seleccionada para recibir una medalla especial, un honor otorgado a niños que habían mostrado fortaleza en situaciones difíciles. Junto con la medalla, sería nombrada embajadora de la infancia resiliente. La ceremonia se llevaría a cabo en un gran evento en la ciudad. Llegó el día y Sofía ayudó a Elisa a ponerse un suave vestido amarillo. Ricardo llevaba un traje oscuro, pero tenía un alfiler de flor en el mismo tono que el vestido de Elisa. Llegaron temprano y fueron guiados al backstage. El anfitrión dio un cálido discurso sobre los niños que superan comienzos difíciles. Cuando llamaron el nombre de Elisa, caminó con calma por el escenario de la mano de Sofía. El aplauso fue fuerte y lleno de amor. Un voluntario le colocó la medalla suavemente alrededor del cuello. Entonces sucedió algo inesperado. El anfitrión se dirigió a la audiencia y dijo que tenían un reconocimiento más que dar a la mujer que estuvo a su lado cuando nadie más lo hizo, que creyó en la luz cuando todo parecía oscuro. Hoy reconocemos a Sofía Vidal como la madre adoptiva y guardiana de por vida de Elisa, anunció. Sofía se quedó helada por un momento, sorprendida, con los ojos llenos de lágrimas. Elisa la abrazó con fuerza. La multitud se puso de pie y aplaudió de nuevo. Fue un momento que nunca olvidarían. Pasaron los años. Elisa se convirtió en una adolescente segura de sí misma con un propósito claro. Siguió dibujando, pintando y aprendiendo más sobre arte cada día. Sus maestros la describían como centrada, amable y talentosa. Usó su historia como motivación y a menudo hablaba con otros niños que pasaban por momentos difíciles. Para cuando cumplió 18 años, Elisa había sido aceptada en una academia de arte. Se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, pero Sofía y Ricardo permanecieron cerca, visitándola a menudo y ayudándola a montar un estudio de verdad. Elisa comenzó a trabajar en una serie de pinturas inspiradas en su infancia. Quería mostrar su viaje, no solo el dolor, sino también el descubrimiento y la alegría. Unos años más tarde, celebró su primera exposición de arte pública en una galería local, que presentaba 15 pinturas, cada una con el nombre de un momento que cambió su vida. La galería estaba abarrotada de amigos, maestros, incluso el periodista que una vez contó su historia. Elisa se paró frente a un micrófono para dar un breve discurso. Miró a la audiencia, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz era tranquila y firme. Agradeció a sus maestros, amigos y seguidores. Luego hizo una pausa y miró a Sofía, que estaba de pie junto a Ricardo cerca de la primera fila.
La gente a menudo me pregunta cuándo vi la luz por primera vez, dijo Elisa. Esperan que hable de linternas o de la luz del sol o de mi primer dibujo. Pero la verdad es que la primera luz que vi no vino de mis ojos, vino de su corazón, señaló a Sofía. La sala quedó en completo silencio por unos segundos. Sofía se cubrió la boca, conmovida hasta las lágrimas. La multitud comenzó a aplaudir lentamente. Ricardo pasó su brazo alrededor del hombro de Sofía. Esa noche, la galería permaneció llena hasta el cierre. El arte de Elisa se vendió rápidamente, pero más que los colores o las pinceladas, la gente vino por la historia detrás de él. Una historia de verdad, amor y segundas oportunidades. Y en el centro de todo estaba Elisa, ya no solo la niña silenciosa, sino la artista que había aprendido a ver. Elisa se sintió extrañamente calmada, incluso ante la tormenta que se había desatado. Había escuchado a su padre gritar, una voz que nunca antes había escuchado, tan llena de ira. El sonido de la linterna cayendo al suelo y el silencio abrupto que siguió llenaron la habitación. Pero en el instante en que Ricardo arrebató la linterna, una mano suave la había encontrado y la había tirado suavemente. Era Sofía. Por primera vez en su corta vida se había sentido atraída hacia alguien. Sofía no la había visto como una niña ciega que necesitaba ayuda, sino como una persona que necesitaba una conexión. Y en ese momento una conexión se había forjado entre ellas. Cuando Sofía la abrazó, Elisa se sintió segura, se sintió comprendida, se sintió como si no hubiera un muro entre ella y el mundo. Y así, por primera vez, habló. Se dirigió a la persona a la que ahora se sentía más cercana, la única persona que la había visto de verdad. «Vi una luz», susurró. Esa pequeña frase lo cambió todo. Fue el momento que finalmente rompió el largo y doloroso silencio que la había rodeado toda su vida. Ricardo se quedó de pie, atónito, con la linterna en la mano. La niña que creyó perdida, que nunca se había movido con intención, ahora corría hacia una extraña y hablaba. Sus palabras resonaban en su mente. «Vi una luz». No podía ser una coincidencia. Su corazón latía con la repentina y abrumadora esperanza de que su hija no estuviera rota, que hubiera algo que él no había visto. Su mente estaba en un caos. Años de aceptar un diagnóstico, de contratar especialistas, de leer estudios. Todo fue un intento de controlar una situación que creyó inmutable. Pero ahora, la nueva empleada de limpieza había desafiado todo lo que sabía, simplemente prestando atención. Miró a Sofía, que estaba arrodillada en la alfombra, abrazando a su hija. Había dolor en los ojos de Sofía, pero había algo más. Una especie de fuerza tranquila, una comprensión que no podía explicar. Y en ese instante, Ricardo supo que no podía ignorar lo que acababa de suceder. La voz de Sofía al responderle sobre su pérdida, su tranquila presencia en la casa, su genuina atención a Elisa. Todo tenía un significado ahora. Su hija no era un fracaso. La verdad era que él era el que no había visto. Elisa se acurrucó contra Sofía, su pequeño cuerpo temblando. Levemente, por primera vez, se sintió vista. No de la manera que sus oídos le permitían ver el mundo a su alrededor, sino de una manera más profunda. Sofía había creído en ella. Había creído en la posibilidad de la luz. Esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio, Sofía se sentó en su habitación, sus notas esparcidas sobre la cama. Había estado observando a Elisa durante semanas, probando pequeñas cosas, notando cómo sus oídos estaban tan afinados que podía mapear toda la habitación, o solo escuchando. Había notado sus reacciones a los cambios de luz, incluso si eran mínimos. Había visto los párpados de Elisa moverse, sus pupilas desplazarse, y ahora sus sospechas se habían confirmado. El recuerdo de los frascos de gotas para los ojos en el gabinete del baño la atormentaba.
Había buscado el nombre del compuesto en su teléfono y lo que había encontrado la había revuelto el estómago. El uso a largo plazo del químico en las gotas para los ojos podría afectar la respuesta de la pupila y la sensibilidad a la luz. Las piezas del rompecabezas estaban encajando. El doctor Serrano, el médico que había tratado a Elisa desde que nació, había sido el único en recetarle esas gotas. Él era la única persona que tenía la autoridad para hacerlo. Pudo haber sido una conspiración, un accidente. Sofía no podía ignorar el patrón. Si el diagnóstico original de Elisa era incorrecto, si ella podía ver, incluso solo un poco, entonces esas gotas eran lo que la mantenía en la oscuridad. El pensamiento era horrible, pero no podía sacárselo de la cabeza. Su corazón estaba lleno de una extraña mezcla de rabia y esperanza. Rabia por lo que le habían hecho a Elisa y esperanza por lo que podría ser posible. Tomó la decisión de que tenía que hablar con Ricardo. No podía guardar esta información para sí misma. Tenía que darle las pruebas que había reunido, el informe del laboratorio, pero sobre todo tenía que mostrarle a Elisa. La niña ya había hablado. La casa se sentía diferente en 1900. Los días siguientes, el aire era más ligero, la atmósfera menos pesada. Ricardo y Sofía se comunicaban sin palabras, una comprensión silenciosa entre ellos. Ricardo vio cómo Sofía interactuaba con Elisa, con una paciencia suave, con una atención genuina. Vio cómo Elisa, una vez quieta e inexpresiva, ahora mostraba pequeños signos de vida. Se sentaba en el pasillo, en la cocina, en la sala, siempre cerca de Sofía. Ya no estaba confinada a la ventana. Ricardo se dio cuenta de que lo que había estado buscando durante años, un especialista que pudiera arreglar a su hija, estaba frente a él todo el tiempo. Sofía no era una especialista, no era una doctora, era una persona que se preocupaba y que estaba dispuesta a ver más allá de las apariencias. Ricardo había pasado años culpándose a sí mismo por la tragedia de la muerte de su esposa y por la condición de su hija. Ahora, la culpa se estaba transformando en algo más productivo, el deseo de la verdad. Su conversación con Sofía sobre las gotas para los ojos lo había sacudido hasta la médula. Él había confiado ciegamente en el doctor Serrano, un hombre que parecía tan confiable. Había aceptado el diagnóstico sin cuestionarlo, pensando que era la única opción. Pero ahora, con las notas de Sofía y el informe del laboratorio, la verdad era innegable. La rabia que sintió al darse cuenta de que su hija había sido traicionada por la persona en la que más había confiado fue abrumadora. Pero también lo fue la esperanza. La esperanza de que Elisa no estuviera permanentemente rota, que pudiera recuperar su visión, que pudiera tener una vida normal. Ya no se trataba solo de la justicia para Elisa, se trataba de la justicia para todos los niños que el doctor Serrano había herido. Y así, Ricardo y Sofía formaron un equipo. La misión que había comenzado como una observación silenciosa, ahora se había convertido en una búsqueda de la verdad. Los días que siguieron a la conversación de Sofía y Ricardo fueron un torbellino de actividad silenciosa. Mientras Elisa continuaba progresando, Ricardo se sumergió en la investigación. Su equipo legal, una vez encargado de asuntos comerciales, ahora estaba dedicado a rastrear la historia del doctor Serrano. La verdad era más horrible de lo que habían imaginado. Serrano no era solo un médico incompetente, era un criminal. Había utilizado su posición para realizar ensayos ilegales en niños, engañando a padres desesperados y vulnerables como Ricardo. Había recibido compensaciones financieras, viajes y bonificaciones por su participación en estos ensayos, todo a expensas de los niños que supuestamente estaba ayudando. Cada pieza de evidencia, cada documento encriptado, cada transacción construía un caso de engaño y traición que era innegable.
Ricardo sintió náuseas al darse cuenta de que había sido un peón en un juego cruel. Pero mientras la verdad sobre Serrano salía a la luz, también lo hacía la campaña de desprestigio contra Ricardo y Sofía. Artículos de noticias falsas, mensajes anónimos, amenazas, todo diseñado para silenciarlos. Sofía no se dejó intimidar, su determinación era más fuerte que su miedo. Ella sabía que su lucha no era solo por Elisa, sino por todos los niños que habían sido heridos por el mismo médico. Se reunió con las otras familias que tenían sospechas, compartiendo sus historias y sus pruebas. Con cada historia se daban cuenta de que el alcance del daño era mucho mayor de lo que habían pensado. Elisa, ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor, continuó su camino hacia la luz. Sus ojos, una vez vacíos, ahora se movían con curiosidad, siguiendo los colores y las formas. Sus sonrisas eran más frecuentes, sus preguntas más directas. El silencio de la mansión se llenó con el sonido de su voz, de su risa, de sus pasos, mientras corría por el pasillo. La casa, que una vez fue un símbolo de la pérdida, ahora era un símbolo de la esperanza. Elisa fue llevada a un nuevo especialista en visión, un hombre de confianza que no estaba relacionado con el doctor Serrano. Los resultados de los exámenes confirmaron lo que Sofía y Ricardo ya sospechaban. Elisa tenía visión parcial, podía detectar luz, identificar formas y reaccionar al movimiento. El especialista explicó que la visión de Elisa podría mejorar con terapia visual y estimulación. Así que Sofía y Ricardo se pusieron a trabajar, creando una rutina diaria llena de actividades diseñadas para ayudar a Elisa a procesar lo que veía. Juguetes coloridos, juegos basados en el movimiento, tiempo al sol. Elisa respondió bien, sin miedo, solo con curiosidad. Su progreso era lento pero constante. Los pequeños logros de Elisa, como identificar un círculo o un cuadrado, se sentían como grandes victorias. Ricardo y Sofía se encontraron en una nueva rutina, una que les trajo una extraña sensación de calma en medio de la tormenta. Ya no eran solo un padre y una cuidadora, sino un equipo, unidos por la misión de ayudar a Elisa. Su relación creció de una manera que no podían haber anticipado. Se encontraron compartiendo sonrisas silenciosas, entendiendo el significado de las miradas y apoyándose mutuamente en los momentos de estrés. La mansión, una vez fría y sin vida, ahora se sentía como un hogar. El personal, antes silencioso, ahora sonreía más a menudo. El silencio de la casa ya no era pesado, sino pacífico. La historia de Elisa, una vez un secreto guardado, ahora era una historia de esperanza, una que se estaba extendiendo por todo el país. Y en el centro de todo, Elisa, la niña que había sido mantenida en la oscuridad, finalmente estaba viendo el mundo. El día en que Elisa le preguntó a su padre sobre la mujer en la foto del vestido rojo, fue un punto de inflexión para Ricardo. Había sido un largo y doloroso viaje, y en ese momento se dio cuenta de cuánto le habían robado. Le habían robado a su hija la oportunidad de ver a su madre, de recordarla, y por un instante la rabia fue abrumadora. Pero luego miró a Elisa, que estaba sentada junto a Sofía, su mano en la de la mujer. Vio la paz en su rostro, la curiosidad en sus ojos, y la rabia se desvaneció, reemplazada por la gratitud. Gratitud por Sofía, por la mujer que había visto a su hija no como un fracaso, sino como una posibilidad. Por la mujer que había traído la luz a su vida. Ricardo se dio cuenta de que no importaba lo que Serrano hubiera hecho en el pasado. Lo que importaba era lo que ellos podían construir en el futuro. Ya no se trataba de buscar venganza, sino de buscar justicia, de asegurarse de que ningún otro niño sufriera lo mismo. Y así, la batalla legal comenzó. Ricardo y Sofía, con la ayuda de un fiscal joven y serio, comenzaron a construir un caso contra el doctor Serrano
y las compañías farmacéuticas que lo habían financiado. Presentaron informes, testimonios de otras familias, documentos, todo para demostrar el engaño y la traición. El caso se volvió viral. Los medios de comunicación recogieron la historia y Sofía se convirtió en una portavoz inesperada. Su honestidad, su calma, su simple verdad conmovieron a la gente. La historia de la cuidadora que descubrió la verdad se extendió por todo el país. Ricardo, aunque evitó el centro de atención, estuvo allí en cada paso del camino, asistiendo a las audiencias y dando declaraciones. Su culpa se estaba transformando en algo más profundo, un sentido de propósito. Ya no era solo un padre afligido, era un defensor de la verdad. Y a su lado estaba Sofía. Su relación, que había comenzado como una necesidad, ahora era una fuerza motriz en sus vidas. Se respetaban, se admiraban y se cuidaban mutuamente. Se estaban convirtiendo en algo más. Elisa continuó progresando. Su visión no era perfecta, pero estaba aprendiendo rápido. Ahora podía reconocer objetos, combinar colores y seguir movimientos. Era más conversadora, más curiosa, más viva. La mansión ya no se sentía como un museo, se sentía como un hogar. Las risas, el movimiento, el sentido de propósito llenaban el aire. Sofía y Ricardo se encontraron en una nueva rutina, una que les trajo una extraña sensación de paz en medio de la tormenta. Se sentaban juntos en las cenas, sus manos se tocaban accidentalmente y se sonreían. Ya no se trataba solo de Elisa. Su lucha compartida por ella había creado algo más profundo entre ellos, algo que aún no necesitaba ser explicado. Cuando el juicio finalmente comenzó, el apoyo público fue abrumador. Decenas de familias testificaron, las compañías farmacéuticas negaron su participación, pero la evidencia era innegable. El doctor Serrano, que se había escondido bajo una identidad falsa, fue arrestado y llevado a juicio. El juicio se convirtió en un símbolo de la importancia de la ética médica. Sofía testificó con calma, explicando sus descubrimientos y acciones. Ricardo testificó, admitiendo su confianza ciega. El tribunal respetó su honestidad. Elisa no compareció en el tribunal, pero sus dibujos, una prueba de su progreso, fueron presentados como evidencia. Cuando el veredicto de 1900, culpabilidad fue anunciado, se sintió como si la justicia finalmente hubiera llegado. Ricardo y Sofía condujeron a casa en silencio, pero con una paz tranquila en su interior. Esa noche, Elisa le mostró a Sofía un dibujo de 3 figuras de palitos tomadas de la mano. «Somos nosotros», dijo. Sofía sonrió. El camino había sido duro, pero lo habían logrado juntos y apenas estaban comenzando. El doctor Serrano fue condenado a prisión y las compañías farmacéuticas involucradas fueron multadas. La noticia de la condena se extendió por todo el país. El caso de Elisa había concientizado a miles de familias y había provocado cambios en la forma en que se aprobaban los ensayos médicos. Pero para Ricardo, Sofía y Elisa, la parte más importante fue que finalmente había terminado. El capítulo del miedo y el silencio había concluido. Ahora podían centrarse por completo en la curación. Ricardo dio un paso atrás en su negocio y pasó más tiempo en casa. Sofía permaneció plenamente presente, continuando guiando a Elisa con paciencia y amor. Y Elisa, que una vez se sentó en silencio, ahora avanzaba. Fue inscrita en una escuela primaria regular con un plan de aprendizaje personalizado, el comienzo de una nueva vida. Los primeros días en la escuela fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Elisa nunca había estado en un aula antes, pero en unos pocos días las cosas comenzaron a cambiar. Empezó a responder preguntas, a levantar la mano y a unirse a actividades grupales. Estaba fascinada por cosas que otros niños daban por sentadas,
como los colores en la pizarra y la forma en que la tiza dejaba marcas en el pizarrón. Sofía la recogía todas las tardes y Elisa hablaba sin parar de camino a casa. ¿Sabías que el azul y el verde son mis favoritos juntos?, dijo una vez. Sus palabras salían más rápido, sus ojos más brillantes. Ricardo escuchaba con orgullo cada noche. La niña que una vez temió que nunca se relacionaría con el mundo, ahora era parte de él por completo. Los meses pasaron rápidamente. Elisa hizo nuevos amigos y continuó mejorando en todas las materias, especialmente en arte. Sus maestros dijeron que tenía una forma única de entender las formas y los colores. Sofía a menudo encontraba bocetos metidos en su mochila, casas, animales, rostros. Cada dibujo contaba una historia. En casa, Ricardo convirtió una de las habitaciones en un mini estudio solo para ella, lleno de pinturas, lápices y papel. Elisa pasaba horas allí después de la escuela, trabajando con música suave de fondo. Sofía se sentaba cerca, a veces ayudando, pero principalmente solo observando. Elisa ya no necesitaba dirección, había encontrado su ritmo. Entonces, un día llegó una carta oficial. Era de una fundación nacional para niños. Elisa había sido seleccionada para recibir una medalla especial, un honor otorgado a niños que habían mostrado fortaleza en situaciones difíciles. Junto con la medalla, sería nombrada embajadora de la infancia resiliente. El día de la ceremonia, Sofía ayudó a Elisa a ponerse un suave vestido amarillo, su color favorito. Ricardo llevaba un alfiler de flor en el mismo tono que el vestido de Elisa. En el escenario, un voluntario le colocó la medalla alrededor del cuello. Entonces, el anfitrión se dirigió a la audiencia y dijo que tenían un reconocimiento más que dar a la mujer que había creído en la luz cuando todo parecía oscuro. Hoy reconocemos a Sofía Vidal como la madre adoptiva y guardiana de por vida de Elisa, anunció. Sofía se quedó helada, sorprendida y conmovida hasta las lágrimas. Elisa la abrazó con fuerza. La multitud se puso de pie y aplaudió de nuevo. Fue un momento que nunca olvidarían. Pasaron los años. Elisa se convirtió en una adolescente segura de sí misma con un propósito claro. Siguió dibujando, pintando y aprendiendo más sobre arte cada día. Usó su historia como motivación y a menudo hablaba con otros niños que pasaban por momentos difíciles. Para cuando cumplió 18 años, había sido aceptada en una academia de arte. Se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, pero Sofía y Ricardo permanecieron cerca, visitándola a menudo y ayudándola a montar un estudio de verdad. Elisa comenzó a trabajar en una serie de pinturas inspiradas en su infancia, queriendo mostrar su viaje, no solo el dolor, sino también el descubrimiento y la alegría. Unos años más tarde, celebró su primera exposición de arte pública en una galería local. Presentaba 15 pinturas, cada una con el nombre de un momento que cambió su vida. La galería estaba abarrotada de amigos, maestros y el periodista que una vez contó su historia. Elisa se paró frente a un micrófono para dar un breve discurso. Miró a la audiencia, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz era tranquila y firme. Agradeció a sus maestros, amigos y seguidores. Luego hizo una pausa y miró a Sofía, que estaba de pie junto a Ricardo. La gente a menudo me pregunta cuándo vi la luz por primera vez, dijo Elisa. Esperan que hable de linternas o de la luz del sol, pero la verdad es que la primera luz que vi no vino de mis ojos, vino de su corazón, señaló a Sofía. La sala quedó en completo silencio por unos segundos, y luego la multitud comenzó a aplaudir. Elisa era una artista que había aprendido a ver el mundo de una manera única. En el centro de todo estaba su arte, su forma de expresar la verdad de su vida, los colores que la hacían sentir feliz, las formas que había descubierto lentamente, y en cada pincelada estaba la historia de su viaje. Una historia que había comenzado en la oscuridad,
pero que había encontrado la luz en el lugar más inesperado. Su arte no era solo sobre los colores y las formas, era sobre la resiliencia, la esperanza y el amor. Había transformado su dolor en algo hermoso, algo que podía compartir con el mundo. Su exposición de arte fue un éxito. Las pinturas se vendieron rápidamente, pero más que el dinero, lo que le importaba era la conexión. La gente se acercaba a ella, conmovida por su historia, por la honestidad en su arte. Era una validación de su viaje, una prueba de que lo que había pasado tenía un propósito. Y mientras la galería permanecía llena hasta el cierre, Elisa se paró junto a Sofía y Ricardo, su corazón lleno de gratitud. Se habían convertido en una familia, no por sangre, sino por elección. Habían luchado juntos, habían llorado juntos, y ahora estaban celebrando juntos. La niña silenciosa que había sido mantenida en la oscuridad, ahora era una artista que había encontrado su voz y su luz. Su viaje había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Elisa no podía dejar de pensar en las palabras de su madre. La frase, "creo que vi una luz", era como una llave que había abierto la puerta a su propia mente. Durante toda su vida, había vivido en un mundo de sombras y sonidos, confiando en sus oídos para navegar por la vida. Sabía dónde estaban las cosas por el eco de sus pasos. Podía distinguir a las personas por sus voces. Podía sentir la brisa de la ventana y los cambios de temperatura en la habitación. Pero la idea de la luz, de la visión, era abstracta, un concepto que no podía comprender del todo. Hasta ese momento, la linterna de Sofía había sido como un destello de relámpago en una noche oscura, una breve pero innegable chispa que le había mostrado que había algo más. Y esa chispa la había aterrorizado y la había emocionado al mismo tiempo. El miedo a lo desconocido, a lo que significaba ese destello, la había hecho retroceder, pero el deseo de saber, de ver, la había empujado hacia adelante. Sofía y Ricardo, por su parte, estaban lidiando con su propia tormenta. La revelación de que Elisa podría no haber nacido completamente ciega había sido un shock. Para Ricardo fue una traición, una dolorosa lección sobre la confianza ciega. Había confiado en el doctor Serrano, había creído que estaba haciendo lo mejor para su hija. Ahora se daba cuenta de que su confianza había sido explotada. La rabia que sentía era abrumadora, pero no era solo por la traición, era por el tiempo que le habían robado a Elisa. Años que ella podría haber pasado viendo el mundo, aprendiendo, viviendo. Y para Sofía fue una mezcla de indignación y propósito. Había venido a esta casa para escapar de su propio dolor, para encontrar un lugar tranquilo donde pudiera sanar. Pero en su lugar había encontrado una misión. No podía ignorar lo que había descubierto, la verdad sobre las gotas para los ojos, la reacción de Elisa a la luz, la palabra mami. Todo era parte de un rompecabezas que no podía dejar sin resolver. Elisa se acurrucó en su cama, su osito de peluche en los brazos. El mundo que la rodeaba se estaba haciendo más brillante, no solo por la ausencia de las gotas, sino por la presencia de Sofía. Sofía no la trataba como una niña ciega que necesitaba ayuda, la trataba como una persona. Le hablaba sobre el mundo, sobre los colores, sobre las formas. Le leía historias sobre prados verdes y cielos azules. Elisa no podía verlos, pero podía imaginarlos. Y su imaginación se estaba haciendo más fuerte cada día. Y Ricardo, su padre, también estaba cambiando. Había dejado de tratarla como un proyecto y la trataba como una persona. Le leía historias sobre sus viajes de negocios, le hablaba sobre su día, la animaba a explorar, a tocar las cosas, a hacer preguntas. Elisa sentía que el muro que la había separado del mundo se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo. La mansión, que una vez fue una jaula de oro, ahora se sentía como un hogar. La investigación de Ricardo y Sofía continuó.
Cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada documento que encontraban, los acercaba un paso más a la verdad. Descubrieron que el doctor Serrano no había actuado solo. Había habido compañías farmacéuticas involucradas, empresas sin escrúpulos que habían utilizado a niños como conejillos de indias para sus ensayos ilegales. Y cada descubrimiento alimentaba su determinación. No podían dejar que Serrano se saliera con la suya. No podían dejar que ningún otro niño sufriera lo que Elisa había sufrido. La campaña de desprestigio, las amenazas anónimas, todo solo los hizo más fuertes. Sabían que estaban en el camino correcto. El día del juicio se acercaba. Ricardo y Sofía habían trabajado incansablemente para reunir pruebas y ahora era el momento de enfrentarse a la justicia. El tribunal se llenó de padres y familias que habían sido heridos por el doctor Serrano. Todos tenían una historia similar que contar, una historia de confianza traicionada y de años perdidos. Sofía testificó primero. Su testimonio fue tranquilo, pero poderoso. Habló de su propia pérdida, de cómo conoció a Elisa, de cómo se dio cuenta de que algo andaba mal, de sus propios pequeños experimentos, de la palabra mami. Su voz se quebró cuando habló de la noche en que Elisa corrió hacia ella, una niña que nunca había caminado con propósito. Ahora corría hacia la única persona que la había visto de verdad. El tribunal escuchó en silencio. Luego le tocó a Ricardo. No. Testimonio fue una confesión. Admitió su confianza ciega, su fracaso en cuestionar al médico, su culpa. Pero también habló de su amor por Elisa, de su desesperación, de su deseo de protegerla. El tribunal respetó su honestidad. Y por último, sus dibujos. Los dibujos de Elisa, una prueba de su progreso, fueron presentados como evidencia. Un simple dibujo de un círculo, un cuadrado, un triángulo, líneas temblorosas y dispersas en una página. Pero para el tribunal era una prueba de que Elisa no era ciega. Era una prueba de que había estado viendo todo el tiempo. La prueba de que el doctor Serrano había cometido un crimen. El veredicto de culpabilidad fue un alivio, pero no una celebración. Para Ricardo y Sofía no era sobre la venganza, era sobre la justicia, era sobre asegurarse de que lo que le pasó a Elisa no le pasara a nadie más. La vida en la mansión se estaba convirtiendo en un sueño hecho realidad. La casa, que una vez fue un lugar de tristeza y silencio, ahora era un lugar de risas y colores. Elisa, que una vez se sentó sola en la ventana, ahora pasaba sus días dibujando, pintando y explorando el mundo. Había recuperado su voz, y con ella su curiosidad. Hacía preguntas sobre todo, sobre el color del cielo, sobre la forma de las nubes, sobre la textura de las hojas. Y Sofía y Ricardo juntos respondían a cada pregunta. Su relación se estaba haciendo más fuerte cada día, construida sobre la base de la verdad, la confianza y el amor compartido por Elisa. Ricardo había dado un paso atrás en su negocio, dedicando más tiempo a Elisa y a su progreso. Sofía se había convertido en una figura paterna, no solo para Elisa, sino también para Ricardo. Había llenado el vacío que la muerte de su esposa había dejado. La mansión ya no se sentía como una jaula de oro, sino como un hogar. Elisa estaba floreciendo. Su visión continuó mejorando y con ella su confianza. Hizo nuevos amigos en la escuela, se unió a actividades grupales y se convirtió en una de las estudiantes más brillantes de su clase, especialmente en arte. Sus dibujos se hicieron más complejos y sus colores más audaces. Ya no era solo una niña que había sufrido, era una artista, una sobreviviente, una voz para los sin voz. El camino no había sido fácil. Habían enfrentado mentiras, amenazas y un sistema legal que parecía diseñado para proteger a los ricos y poderosos. Pero no se habían rendido. La verdad había prevalecido y con ella la justicia.
El doctor Serrano estaba en la cárcel. Las compañías farmacéuticas habían sido multadas y se habían hecho cambios en la ley para evitar que algo así volviera a suceder. Pero la verdadera victoria no estaba en el tribunal, estaba en casa. Estaba en la risa de Elisa, en sus dibujos de colores, en su voz que hacía preguntas. Era en la familia que habían construido, una familia que no estaba unida por la sangre, sino por el amor y la elección. Años pasaron. Elisa se convirtió en una adolescente. Su pasión por el arte se hizo más fuerte. Usó su historia como motivación para ayudar a otros, para hablar en eventos y conferencias sobre la importancia de la ética médica. Se convirtió en una defensora de los derechos de los niños, una voz para los que no podían hablar por sí mismos. Y cuando cumplió 18 años, fue aceptada en una prestigiosa academia de arte. Se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, pero Sofía y Ricardo, que ahora estaban casados, se mantuvieron cerca, visitándola a menudo y ayudándola a montar su estudio. Su casa, que una vez fue un lugar de silencio y dolor, ahora era un lugar de risas y recuerdos. Elisa comenzó a trabajar en una serie de pinturas inspiradas en su infancia, queriendo mostrar su viaje, no solo el dolor, sino también el descubrimiento y la alegría. Unos años más tarde, celebró su primera exposición de arte pública en una galería local. Presentaba 15 pinturas, cada una con el nombre de un momento que cambió su vida. La galería estaba abarrotada de amigos, maestros y el periodista que una vez contó su historia. Elisa se paró frente a un micrófono para dar un breve discurso. Miró a la audiencia, respiró hondo y comenzó a hablar. Agradeció a sus maestros, amigos y seguidores. Luego hizo una pausa y miró a Sofía, que estaba de pie junto a Ricardo. La gente a menudo me pregunta cuándo vi la luz por primera vez, dijo Elisa. Esperan que hable de linternas o de la luz del sol, pero la verdad es que la primera luz que vi no vino de mis ojos, vino de su corazón. Señaló a Sofía. La sala quedó en completo silencio por unos segundos y luego la multitud comenzó a aplaudir, algunos ya llorando. Ricardo pasó su brazo alrededor del hombro de Sofía. El arte de Elisa se vendió rápidamente. Pero más que los colores o las pinceladas, la gente vino por la historia detrás de él, una historia de verdad, amor y segundas oportunidades. Y en el centro de todo estaba Elisa, ya no solo la niña silenciosa, sino la artista que había aprendido a ver. El arte era su forma de hablar con el mundo, de compartir su viaje, de celebrar la luz que había encontrado. Y su historia, una vez un secreto guardado, ahora era una inspiración para todos. Elisa sabía que su viaje no había terminado. Había más por descubrir, más por aprender, más por ver. Pero ahora tenía a su lado a su familia, a las personas que habían creído en ella, que la habían amado y que la habían ayudado a encontrar su camino. El camino no había sido fácil, pero lo habían logrado juntos, y ahora, con su arte, con su voz, con su historia, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida le pusiera por delante. Los meses que siguieron al juicio se sintieron como un largo suspiro de alivio. La mansión, una vez envuelta en un silencio pesado y lleno de secretos, se llenó con el sonido de la risa de Elisa. Ricardo dejó su negocio en un segundo plano y se dedicó por completo a su hija, haciendo las paces con el pasado y abrazando el futuro. Sofía, por su parte, se convirtió en una figura paterna para Elisa, llenando el vacío que la pérdida de su propia hija había dejado. Se sentaban juntos en las cenas, sus manos se tocaban accidentalmente y se sonreían. Ya no se trataba solo de Elisa. Su lucha compartida por ella había creado algo más profundo, algo que aún no necesitaba ser explicado. Elisa, mientras tanto, florecía. Con la guía de Sofía y la supervisión de Ricardo, su visión continuó mejorando.
Los ejercicios diarios y los juegos visuales se convirtieron en una rutina divertida en lugar de una tarea. Sus dibujos, una vez simples garabatos, se convirtieron en obras de arte abstractas, ricas en colores y formas que solo ella podía percibir. Su curiosidad por el mundo creció exponencialmente y su voz, una vez un susurro, se volvió más fuerte y segura con cada pregunta que hacía. La casa, que una vez fue un lugar de tristeza y aislamiento, se convirtió en un faro de esperanza. La inscripción de Elisa en una escuela regular fue un gran paso. Sofía la acompañó, ayudándola a adaptarse a su nuevo entorno y a la avalancha de estímulos que la rodeaban. Al principio, Elisa se mantuvo cerca de Sofía, abrumada por el ruido y el movimiento. Pero en unos pocos días, su curiosidad se apoderó de su miedo. Comenzó a participar en las clases, a responder preguntas, a levantar la mano y a hacer amigos. Estaba fascinada por todo lo que otros niños daban por sentado. Los colores en las paredes, los libros de imágenes, la forma en que la tiza dejaba marcas en el pizarrón. Era como si su mundo se estuviera expandiendo, revelando nuevas maravillas en cada rincón. Ricardo se enorgullecía de cada pequeño logro, cada nueva amistad, cada dibujo de colores brillantes. La niña que una vez temió que nunca se relacionaría con el mundo, ahora era parte de él por completo. Los meses pasaron y Elisa continuó sobresaliendo, especialmente en arte. Sus maestros notaron su talento único y su forma especial de entender las formas y los colores. En casa, Ricardo transformó una de las habitaciones en un mini estudio para ella, un santuario donde podía explorar su creatividad. Sofía se sentaba con ella, observando cómo su mundo interior se manifestaba en el papel, una historia de resiliencia y esperanza contada a través de pinceladas y colores. El arte de Elisa no era solo un pasatiempo, era su forma de sanar, de procesar el pasado y de abrazar el futuro. Sus dibujos, una vez temblorosos y dispersos, se convirtieron en complejas composiciones que contaban una historia de su viaje, una historia de dolor, de descubrimiento y de alegría. Ricardo y Sofía observaron con asombro cómo su hija, una vez prisionera de la oscuridad, ahora era una creadora de luz. Su arte se convirtió en una prueba viviente de su progreso, un recordatorio de que a pesar de todo, la verdad había prevalecido y la esperanza había triunfado. Entonces, un día llegó la carta de la Fundación Nacional para Niños, la selección de Elisa para recibir una medalla especial y ser nombrada embajadora de la infancia resiliente, y fue un reconocimiento de su fortaleza. Fue un momento de inmensa alegría para la familia, una validación de su lucha y su progreso. La ceremonia, un evento grande y público, se sintió como una celebración de su victoria, no solo sobre el doctor Serrano, sino sobre la oscuridad que él había impuesto en sus vidas. En el escenario, con la medalla alrededor de su cuello, Elisa se sintió abrumada por el amor y el apoyo de la multitud. Pero la mayor sorpresa llegó cuando el anfitrión anunció que Sofía también sería reconocida. La mujer que había creído en la luz cuando nadie más lo hizo. La mujer que había encontrado a Elisa en la oscuridad y la había guiado hacia la luz. Sería nombrada su madre adoptiva y guardiana de por vida. Sofía se quedó helada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y un escalofrío de pura felicidad le recorrió el cuerpo. Era un reconocimiento de un vínculo que ya existía, un vínculo que no necesitaba un nombre, pero que ahora tenía uno, un vínculo forjado en la adversidad y sellado con el amor. Los años que siguieron a la ceremonia fueron un testimonio de su amor y resiliencia. Elisa creció y se convirtió en una adolescente segura de sí misma, con un propósito claro. Su pasión por el arte se hizo más fuerte y usó su historia para ayudar a otros. Se convirtió en una oradora inspiradora, una voz para los que habían sido silenciados.
y cuando cumplió 18 años, fue aceptada en una prestigiosa academia de arte, un sueño que una vez había parecido imposible. Elisa se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, pero Sofía y Ricardo, ahora casados, se mantuvieron cerca. La visitaban a menudo, la ayudaban a montar su estudio y la animaban a seguir persiguiendo sus sueños. Y Elisa, en su estudio, comenzó a trabajar en una serie de pinturas inspiradas en su infancia, queriendo mostrar su viaje, no solo el dolor, sino también el descubrimiento y la alegría. Unos años más tarde, celebró su primera exposición de arte pública en una galería local. Presentaba 15 pinturas, cada una con el nombre de un momento que cambió su vida. La galería estaba abarrotada, pero Elisa no se sentía nerviosa. Se sentía orgullosa. Se paró frente a un micrófono para dar un breve discurso, su voz tranquila y firme. Agradeció a sus maestros, amigos y seguidores, y luego hizo una pausa mirando a Sofía y Ricardo en la primera fila. La gente a menudo me pregunta cuándo vi la luz por primera vez, dijo Elisa. Esperan que hable de linternas o de la luz del sol, pero la verdad es que la primera luz que vi no vino de mis ojos, vino de su corazón, señaló a Sofía. La sala quedó en completo silencio por unos segundos y luego la multitud comenzó a aplaudir. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía mientras Ricardo la abrazaba. Fue el final perfecto para una historia de amor, de verdad y de esperanza. El arte de Elisa se vendió rápidamente, pero más que los colores o las pinceladas, la gente vino por la historia detrás de él. Era una historia de una niña que había sido mantenida en la oscuridad, que había encontrado la luz en el corazón de una extraña. Era una historia de un padre que había sido traicionado, que había encontrado la redención en la verdad. Era una historia de una familia que no estaba unida por la sangre, sino por el amor y la elección. Y en el centro de todo estaba Elisa, ya no solo la niña silenciosa, sino la artista que había aprendido a ver. Su viaje había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Su vida era un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de superar la adversidad y de encontrar la luz en la oscuridad. Y su arte era una prueba viviente de que la verdad, el amor y la esperanza siempre prevalecen. Sofía y Ricardo se quedaron hasta el final de la exposición, observando a Elisa interactuar con la gente, hablando sobre su arte, su historia. La niña que una vez se sentó en silencio en la mansión, ahora era una joven segura de sí misma, radiante de luz y de vida. Y en ese momento se dieron cuenta de que su lucha, sus sacrificios, sus miedos, todo había valido la pena. Habían salvado a su hija y al hacerlo habían salvado sus propias vidas. La verdad los había liberado y el amor los había unido para siempre. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.